atrapaditos son en un botón, volando al son de la linda canción de un grillo. Volando al son de la linda canción de un grillo. Velando mis sueños, la luna y conejo, rayitos de sol, atrapaditos son en un botón. Rayitos de sol, atrapaditos son en un botón. Rayitos de sol, atrapaditos son en un botón. Me llamo Glinka. De niño me preguntaba por qué algunos bichos tenían 8 patas y otros solo 6. Me gusta poner mis dedos aquí para sentir mi corazón, sobre todo cuando corro o estoy muy contento. También me gustaba cantar, más a las luciérnagas porque me ponían atención, se quedaban quietecitas y encendidas. Entre dos fronteras, seguimos encontrando un mundo de injusticias para niños. En los albergues de Chiapas, los migrantes centroamericanos que se refugian llegan a ser más del 60% mujeres embarazadas, madres con niños pequeños y menores solos. Estos centroamericanos, junto con los mexicanos que se unen en el camino en búsqueda del sueño americano, pasan por los mismos peligros que los adultos. Por supuesto, ventas de drogas, trata de personas y al propio sistema judicial que continúa infringiendo sus derechos. En México, en la trayectoria de la bestia se encuentran un promedio de 10.5 personas muertas cada día. La patrulla fronteriza de Estados Unidos declara haber detenido y deportado a 57.523 menores de edad en tan solo la mitad del año. Esta noche en el cielo nos espera una luna llena. Se verá con toques amarillos por la humedad de la atmósfera y alrededor de las 9:20 de la noche, en la cercanía con la Tierra y el horizonte, nos deleitarán con la vista espacial. Con estos reportes comenzamos la primavera. ¿De quién es la carta? No, ¿No qué? no es una carta, es un telegrama. Bueno, ¿de quién es? Toma tu café, se te va a enfriar. Es de mis papás, ¿verdad? ¿Vendrán para mi cumple? Toma tu café, se te va a enfriar. Cuando vengan me voy a acordar de sus caras. Buenos días. Buenos días, doña Gaborita. Ya tardes. ¿En qué puedo servirle? Ay, pues vengo a hacerle una consulta. Sí, pero recuerde que toda consulta tiene honorarios, ¿eh? Ay, me va a cobrar. ¿Y los años de amistad? No, esos no se los cobro. Ay, bueno, qué buena gente es usted. Bueno, pero le voy a hacer un recibo, no se preocupe. ¿Un qué? Un recibo. ¿Y qué es eso? ¿No sabe qué es un recibo? ¿A esta edad y no sabe qué es un recibo? Ay, bueno, ¿me va a decir sí o no? Pues un recibo es un... Vayamos desde el principio. Un recibo viene del verbo recibir, que a su vez viene del latín re, hacia atrás, o reiterar, capere, que es aceptar, tomar o agarrar, y el sufijo o, que determina la acción o el efecto. Ah, muy interesante.